Como siempre decimos, las alabanzas nos han preparado para recibir el mensaje, lo que tenga Dios para nosotros. No quiero pasar por alto el primo Pablo que se encuentra con nosotros también. Amén. Estaremos leyendo la palabra del Señor en esta ocasión. Primeramente, el título es En la casa de mi Padre. The sermon title for today is In My Father's House. Vamos a leer en el Salmo 24, versículos 9 al 10a. Este salmo fue uno de los favoritos de mi esposa. Cuando lo leía antes de empezar un servicio, se inspiraba, ¿verdad? Y ya desde el principio se podía sentir la presencia del Señor. Y ahora Brandon ha tomado ese lugar, ¿verdad? Que él le gusta mucho este salmo. Y luego el tercero soy yo, ¿verdad? Salmo 24. También, sí. El papá de mi esposa, finada. Salmo 24, versículos 9 y 10 dice a la letra: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y dice en inglés, Psalm 24, 9 and 10, Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Amén. Voy a pedirle a hermano Jonathan me conviene las manos del Señor. Jesús es Rey. En Mateo el capítulo 2 se empieza esta historia tomada por Mateo, que en realidad son 4 los evangelios que hablan del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y empieza a decirnos que Jesús nació en Betlehem de Judea. Nos menciona cómo vienen los reyes magos, llegan buscando en el reino, ¿verdad?, a este niño que ha nacido. Y van hasta el palacio donde está el rey Herodes. Y ahí, ¿verdad?, indagan, le dicen, hemos escuchado que el rey de los judíos ha nacido y queremos ir a adorarle. Les pide que salgan y luego ya habla con sus magos, sus consejeros, y pues se da cuenta que es en Betlehem donde ha nacido, o sea, Belén. Entonces ya habla con los reyes magos que habían venido de tierras lejanas para adorar al Señor Jesús, el Rey nacido. Y el Rey les dice, vayan y cuando lo encuentren vengan y díganme dónde Él está para que yo pueda ir a adorarle. Y ya los despide y van los magos en su camino. Sabemos que iban siguiendo la estrella que milagrosamente Dios preparó para guiarlos al lugar donde estaba el Señor Jesús. Y cuando se detiene ahí, ¿verdad?, en un lugar, saben que ahí está. Y entran, nos dice la palabra de Dios, trayendo regalos, oro, incienso y mirra. Y se postran delante del Señor Jesús y le adoran. El rey Herodes falsamente les dijo, vayan y díganme dónde está para adorarle yo también. Su intento era de matar, porque él decía, solamente puede haber un rey. Él no entendía la misión o la venida del Señor Jesucristo. Pero vemos que después, ¿verdad?, queriendo darle muerte al Señor Jesús, él manda que se maten todos los niños debajo de 2 años allá en Bethlehem. We see that as introduction in chapter 2 of Matthew. Matthew tells us this story, but also the other 3 evangelists it's Matthew, Mark, Luke, and John. And they tell us where Jesus was born in Bethlehem. And they tell us about the 3 wise men that came seeking him. They had studied the scriptures, and now when the star had appeared, they were following. And they stopped at the kingdom to ask if they knew where he was, where he had been placed, or where he had been born. And we see that King Herod, secretly asks his advisors what's going on, and they tell him. So then he tells the wise men, go and find him, and when you have found him, come back and let me know where he's at so I can go worship him also.
So the three wise men leave, and we see that they find, the star stopped over where the barn. So remember, there was no place in the inn for Jesus Christ, so he is born with the animals. And we see that they enter there and they worship Jesus Christ. They bring him gifts, gold, myrrh, and incense, and they worship him as the King of the Jews. King Herod, his intention was to kill Jesus. He was saying there could not be two kings, and that envy in him caused him to give that commandment that every child under 2 years of age be killed in Bethlehem. So we see that right there, Jesus is announced as the king that has come from heaven. So we see Jesus was king in heaven. Now he has come down to earth. But let's talk a little bit about Jesus as the King of Glory. Vamos a hablar primeramente del Rey de Gloria, el Señor Jesús. Ya aquí se estableció que Jesús era rey y pues desciende del cielo y nace en esta tierra. Y vemos que el Señor Jesús es llamado el Rey de Gloria. Yo pensaba, meditaba, ¿qué estaría haciendo el Señor Jesús antes de que viniera a esta tierra? Bueno, si recordamos allá en Génesis nos dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bueno, primeramente el principio para nosotros, el principio para nuestro existir, el principio de la creación, no el principio de tiempo, no el principio de Dios, porque Dios es eterno. Nunca no ha habido Dios y nunca no habrá Dios. Nosotros no podemos comprenderlo porque nosotros pensamos todo es finito, empieza y termina. Nuestra vida empieza y va a terminar. Y todo, ¿verdad? Empieza y termina. Pero Dios ni principio ni fin. Él es por la eternidad. Pero porque dice en el principio, como digo, para nosotros el principio, nuestra existencia sobre esta tierra. Así es que vemos que Dios dice hagamos. Ahí claramente vemos la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no sabremos qué haría antes, pero aquí vemos que Jesús está ayudando a Dios Padre en la creación de esta creación de este mundo y todo lo que en él existe y este universo. Y vemos, ¿verdad?, que Jesús es parte de la Trinidad. Jesús es Dios y está participando. Vemos que Dios Padre es el encargado, como quien dice, el líder en esta ocasión de la creación del mundo. Pero ahí está el Señor Jesús. Después dice Dios Padre, dice hagamos. Entonces ahí es otra vez plural. Y vemos que ahí está incluido su Hijo, el Señor Jesucristo. I was thinking, what was Jesus doing before, he came to this earth when he was the King of Glory? Well, in reality, we cannot know. All we know is what Jesus, what God has revealed to us. The Bible starts out saying, in the beginning. Now, that is not the beginning of time, because remember, God is eternal. There never was not a God, and there never will be not a God. He is eternal, no beginning and no end. Well, we can't understand that. Why? Because our mind is finite. To us, everything starts and everything finishes. Our life starts and our life is going to finish. Winter starts, winter's going to finish. The year starts and the year's almost over. Everything is finite to us. Everything has beginning and an end. But to God, He has always existed and He will always exist. And it says there in the beginning, and we see that Jesus is part of the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So even though God the Father is in charge of that section, of that time span, we see that Jesus is there. That's why God the Father says, let us make, plural, the Trinity. And we see that Jesus is there also.
Pablo nos dice que Jesús, antes de venir aquí, se preocupaba con la existencia del mundo. Si recordamos, Pablo también dice que todo existe para Él, por Él. Todo existe en Cristo Jesús. Entonces estaba preocupado, ¿verdad? En el orden de las cosas. Podemos decir que es parte, aunque no podemos detallar que es precisamente qué es lo que hizo, pero vemos que estaba ocupado. Dios es un Dios de orden y Dios está siempre ocupado. Y ahorita la ocupación que tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la redención de la humanidad, la redención de nosotros, la salvación de nosotros. We see that Jesus, before he came here, we see that he was with God. He was with God the Father. He was helping out in the creation. We know that he was part of the Trinity. But also we see that he was occupied in maintaining the creation. So we see that God is always working. God is always doing something. Before he started the Bible and told us what's going on now, what did he do before? We don't know. But that's another question to ask Jesus when we get to heaven. But we know that God was occupied. And now the occupation of God the Father, the Son, and the Holy Spirit is for the redemption of humanity. Man disobeyed God. And there came a big division between God and man. So now the work that they are doing is redeeming man. That's why Jesus came to this earth. He left his glory in heaven and he came to this earth so that we can have an opportunity to know him as our personal Savior. Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. O sea, ocupados. El hombre pecó, así es que ahora Dios está trabajando en el plan de redención. El salmo que leímos al principio, el Salmo 24, los versículos 9 y 10, el 7 también repite esta porción. Oh, alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Aquí se refiere una fiesta que el rey David hizo cuando el arca del pacto, si recuerdan, ¿verdad? Que Dios había mandado en el desierto que hicieran este arca del pacto. Era una caja forrada de oro y la tapa de madera, y ahí representaba la presencia de Dios, la Shekinah glory de Dios. Y estaba en medio del pueblo, pero en una de las guerras Israel quitó la mirada de Dios y puso la mirada en aquel objeto. Pero aquel objeto no era Dios, no era el que los libraba. Es como hoy en día, mencioné en una predicación anterior, ¿verdad? Que mucha gente ahora ve la cruz, ¿verdad? Se olvidan de Jesús que murió en la cruz y ahora usan la cruz para todo, ¿verdad? Pero no es la cruz, es el símbolo de lo que sucedió, de que el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y este arca del pacto fue robado por los enemigos y después de tiempo se regresa, ¿verdad? Y David hizo esta fiesta para recibir aquel arca del pacto, la presencia de Dios en medio de Israel. Pero también podemos decir que se aplica cuando en el tiempo del rey Salomón, el hijo de David, se construyó un templo hermoso. Si recuerdan, en el tiempo de David no había un templo. En el desierto tuvieron el tabernáculo, una carpa donde adoraban a Dios. Pero aquí encontramos que pues el rey David quería construir un templo, pero Dios le dijo, a ti no te va a tocar. Tú tienes mucha sangre sobre tus manos. Ahora le tocará a tu hijo Salomón. Salomón, como David, reinó 40 años, pero el reinado de Salomón era llamado el reino de oro porque hubo paz. Hubo mucha avance, ¿verdad? En lo material. Estaban muy ricos. Salomón era muy sabio porque Dios le había dado aquella sabiduría. Cuando se termina la construcción de aquel templo,
entonces se hace una fiesta, ¿verdad? Para iniciar los sacrificios que anteriormente hacían en el desierto. Y ahora traen el arca y lo ponen en el lugar. Y ahí se está refiriendo que abran aquellas puertas y permitan que entre el arca allí. We see that in the Psalm 24, verse 9 and 10, it says, "Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in." Who is this King of glory? First of all, we're talking about when Israel was in the desert, God ordered Moses to build this box. It was an altar. And it was wooden, and it was covered with gold, and then the cover of it was solid gold. And on the top were two cherubims, and in the presence of the Lord was there. Light shone from there, a fire. It was the presence of the Lord. But we see that one of the wars that Israel had, they lost this ark. The enemies, they stole it, they took it because they conquered Israel in that battle. We see that Israel had taken their eyes off of God and had placed their eyes on this ark. They were dependent on the ark, but the ark was not the one that saved them or that gave them victory. No, it was symbolizing the presence of the Lord, but God is the one that used to give them the victories over their enemies. But we see that many people, like nowadays, they see the cross and they use the cross. They forget about Jesus and they're just putting all their faith on the cross, and they use the cross for everything, to repel demons or whatever. Oh, well, we as Christians, when we are fearful of a demon, we rebuke it in the name of Jesus Christ, not the cross. It's only a symbol of what Jesus did on the cross. That's why we really don't wear crosses around our neck. I'm not criticizing or anything, right? But we have to remember that it's the act that happened on the cross, that Jesus Christ gave his life for our sins so that we can receive forgiveness. Then we see also this psalm. It talks about when King Solomon built a beautiful temple. His father David had helped reunite all the materials they brought in from different lands, because David had wanted to build a temple, but God told him, no, there's too much blood on your hands for conquering the enemies. But your son, Solomon, will do that job of building the temple. And it was a magnificent temple. And when it was finished, they made a big feast. They made a big service so that they could put the Ark of the Pact into the temple. And we see that there was a big feast, and that's why it says open the doors of the temple, so that the King of Glory, referring to that ark, the presence of the Lord, could dwell in there. But also, podemos nosotros aplicar este salmo al tiempo cuando el Señor Jesús asciende al cielo. Después de que Jesús murió y al tercer día resucitó, anduvo caminando por esta tierra por 40 días. Se presentó a diferente gente, a los discípulos, en una ocasión a más de 500 hermanos. Pero luego tocó que ya tenía que ascender al cielo. Y vemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, sube en una nube y es recibido al cielo. Y esta es el recibimiento que los ángeles le dieron, ¿verdad? Abrir las puertas. Viene el Rey de Gloria. Ha regresado el Señor Jesucristo. Y están, ¿verdad?, en una alabanza muy grande y muy hermosa. This can also be applied to when Jesus ascends into heaven. Jesus died, he was crucified, the third day he resurrected. He walked around on earth for another 40 days, presenting himself to different people. There were many witnesses. At one time he presented himself to over 500 people. But then it was time for him to ascend to heaven.
And his disciples were there. And we see that after Jesus gives them some last words, among those words is the great commandment, go into the world, preaching the doctrine of God. We see that Jesus ascends in a cloud to heaven. Right there, I didn't say it in Spanish, but when Jesus is ascending and the disciples are looking there as Jesus ascends, these other men in white tell them, what are you looking? The Jesus that you see leave, one day he will descend the way that he left. And that's what we're waiting for now, hermanos, for Jesus to come back to this earth and take us to heaven to be with him. So we see when Jesus ascends, the angels are having a great feast, and they were shouting, open the gates, open the doors, let the King of Glory come in. And we see that Jesus ascended into heaven one more time. And then after that, 10 days after that, the Holy Spirit descended to earth. And through the Holy Spirit, now Jesus can live in every one of our hearts. That's a big blessing, that Jesus can be in our hearts. King of glory, but now King of my heart. This Psalm 24, these verses we read, they can also be applied to the moment when the repentant sinner invites Jesus into his heart. Revelation chapter 3, verse 10 talks about Jesus knocking on the door of our hearts. Yes, in Revelation, it is referring to the church, because the church had gone to the extreme to leave God out, to leave Jesus out of the church. And Jesus wants to come back into the church. He is the purpose of a church. He is the reason to be in church. But many people, there's churches that forget about Jesus. Some don't even consider Jesus the Son of God. They consider him a creature of God. But we know Jesus is God. That's why we're here worshiping and praising the Lord. And we see that repentant sinner, the Lord is knocking on his door. Have y'all ever seen that picture, where they see Jesus outside of a door and he's like knocking, waiting to go in? If you notice, they did not put a handle, so Jesus cannot open that door. He has to wait till the ones inside open it for him. Jesus will not force himself into our hearts. Jesus will not force us to serve him. Sometimes I see Christians and I contemplate them, and maybe I'm judging, but I'm actually looking at their fruits and I say, they don't look happy serving the Lord. Well, then what's it about? Are they serving God just so they don't have to go to condemnation? We should serve God because we love him, because Jesus died on the cross, because he forgave our sins, because he gives us eternal life in him. That should be our motivation. We should not be forced to go to church. We should not be forced to serve the Lord. We should not be forced to do what the Bible asks. We should do it of a willing heart, of our love for God, of the responsibility that we have. Sometimes we lose so much time trying to get the hermanos in church that we don't have time to look for the souls. That's sad. That's very sad. Thank God that we made time. Was it last week, the week before, that we went out? And there were good responses, and we're praying on the Lord that He brings those souls that showed interest. One lady, she said, I'm going to take my children because they don't want to go to my church because it's just Spanish. And I told her it's bilingual, and that really interested her. So let's pray, hermanos, for those souls. And let's do our part. Let's be in church. Let's do what God wants of us to do willingly. He will not force us to do anything. But remember, the gratitude in our heart is that impulse in our lives that makes us want to serve the Lord. Now I need to say that in Spanish, right? I get confused. Número 2, Rey de mi corazón. Ya lo vimos como Rey de gloria. Pero Rey del corazón, este Salmo 24
También se puede comparar al momento glorioso cuando aquel pecador arrepentido invita a Cristo, le abre la puerta para que Cristo venga y more en su corazón, le pide perdón y ahora, ¿verdad?, está glorioso o gozoso de poder tener a Cristo en su corazón. Decía como en aquel cuadro donde pintan al Señor Jesús afuera de una puerta tocando para entrar. Ahí no hay una chapa, un mango para poder abrir la puerta. Se tiene que abrir por adentro. El que está adentro la tiene que abrir. Ahí en Apocalipsis cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, se está refiriendo a la iglesia, a una de las 7 iglesias de la revelación, no a la inconverso, a la iglesia, porque como hoy en día mucha gente deja fuera a Cristo de la iglesia. Sí, están ahí, pero muchos aún niegan que Jesús es Hijo de Dios. Y en vez de predicar a Jesús, ¿verdad?, están predicando cosas que realmente no son. Por ejemplo, decir, tú puedes ser un mejor tú. No, Cristo es el que nos puede hacer mejor. No nosotros, no. Es Cristo el que nos transforma. Y el momento que aquel pecador abre la puerta a su corazón, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay bonanza en el cielo, hay una fiesta en el cielo. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios no nos va a forzar a servirle. Dios no nos va a forzar, no va a meterse a fuerza. Él nos ha dado libre albedrío, el poder escoger si queremos servirle a Dios o no. Él no nos quería fuerza, pero ya que le recibimos, ya que le conocemos, ya que somos salvos, entonces debemos de servirle de pronto corazón. Y muchas veces la gente, ¿verdad?, no le está sirviendo de todo corazón. Vamos a decir, ¿verdad?, que cuando tienen tiempo, van a la iglesia. Cuando tienen tiempo, decía una hermana, son de Galeana cuando tienen ganas. Hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que el Señor Jesús hizo en nuestro corazón, debe ser la motivación de movernos. ¿Qué nos mueve a ir al trabajo? El salario nos van a pagar. ¿Saben qué? El salario que nos va a dar el Señor es más grande, es vida eterna con Él. Pero si no le servimos, como dijimos el domingo pasado, tenemos que terminar al final. No es el que empieza, es el que termina fielmente al Señor, el que entrará en gloria. Si es que ese momento que uno recibe a Cristo lo hace rey de su corazón. Yo recuerdo muy bien mi mentor más grande, reverendo Macedonio García, que ya está con el Señor. Me acuerdo que decía, Jesús vive, Jesús reina en mi corazón. Hermanos, un rey gobierna su reinado. Hermanos, nuestro corazón es como un reino. El diablo quiere conquistar y controlarnos. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, quiere que le sirvamos. Él dio su vida por nosotros, pero está en nosotros hacer la decisión. What does a king do? A king governs. So he should govern our heart. He should be the master over everything. Sometimes we have to make a decision. Go to a party or go to church? Go to a party? Oh, there's going to be, they expect me to go. I don't want to not fulfill. They send me an invitation. I need to go to that party, but there's church. Oh, well, I'll go next week to church. That's not right. That's wrong. We are putting other things before Jesus. Then He is not governing in our heart. Then He is not controlling in our heart. Amen? We have to open our hearts to Him. Let Him govern. My mentor, who's now with the Lord, he used to say, Jesus lives and He reigns in my heart. That's what motivates us. That's what makes us do things for the Lord. That's what that impulse that we have to serve the Lord, because He is the Lord of our hearts.
In conclusion, before o antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, vamos a ir por las calles de oro y vamos a ir buscando, ¿verdad? Donde diga Seferino Vázquez vivía aquí. Dice un canto, haz mi mansión a un lado del Señor Jesús. Y otro canto dice, aunque esté lejos, pero que esté ahí, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto el Señor Jesús dijo antes de que Él fuera aún crucificado. Él le dijo, Él le explicó a sus discípulos, cree en mí, creer también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá vamos a vivir con el Señor. En el cielo ahora hay un edificio muy grande. A unos calculan que es como el cuadro del estado de Colorado, pero bien alto. Y yo no sé, pero hay muchos los que han creído en Cristo y vamos a caber todos ahí. Pero un día también la Biblia dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y va a estar suspendida sobre este mundo. Y aquí nosotros vamos a reinar con el Señor Jesús, porque le pudimos aceptar, dice la palabra de Dios, si reinamos también, si sufrimos, también reinaremos con Él. Before Jesus ascended into heaven, He told His disciples, in my Father's house are many rooms. There's a song that says, just build my mansion next door to Jesus. And another song says, just build my mansion. I don't care where it's at as long as it's in heaven. In other words, as long as I get there. But one day we will be with the Lord. Right now in heaven, there's a beautiful city that Revelation describes it. It's a city of gold. The streets are of gold. There's a crystal river. It's the walls around that city. The gates, the doors are giant pearls, and it's just a beautiful place that I don't think we can even imagine it. And we will have our room in that mansion, in that city, the New Jerusalem. But one day, that New Jerusalem is going to descend from heaven and come to earth and be suspended on earth. And that is when Jesus will establish His kingdom on this earth. And the Bible says, if we suffer with the Lord, we will also govern. We will reign with the Lord. ¿Estamos listos para irnos a reinar con el Señor Jesús? Queremos, sí, pero entre tanto venga, vamos a marchar adelante, vamos a examinar nuestra vida y vamos a darnos un examen. ¿Hago esto por el Señor? ¿Sí o no? ¿Voy a cada servicio de mi iglesia? ¿Sí o no? ¿Doy mis diezmos a mi iglesia? ¿Sí o no? ¿Doy ofrendas a sostener mi iglesia? ¿Sí o no? ¿Le hablo a las almas del Señor? ¿Sí o no? Él es el que gobierna en mi vida, es mi rey, lo escojo a Él sobre todas las demás cosas, ¿sí o no? Hermanos, examinar nuestra vida. We should examine our lives. We as Christians, is Jesus the King in our heart? Do we do what He asks us to do? Do we give our time to the Lord? Are we in every service of our church? Do we give the tithes to the church? Do we give the offerings to the church? Do we choose Him over everything else? Is He actually governing in our lives? Now's the moment that we can make it right with the Lord. And if we're not giving Him 100%, we have the opportunity to do it. One day we will be before Him, and He will open the book of works. And there will be everything we did for the Lord. Everything we did for the Lord. Our gifts to the Lord will go through fire. And only those gifts that we did with all of our heart, with the right attitude, will come through that fire. And that Jesus will give us gifts for everything we did for Him. But that's not the biggest deal, no. The biggest deal is we will be in the presence of the Lord. And we will be with Him forever. Puestos de pie.
Si Cristo no es el Rey en sus corazones, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por más buenos que seamos, hemos pecado. Una mentirita, una cosa falsa, algo, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? A veces decimos, pues es una mentirita nada más. Pero hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces es necesario decidir, Señor Jesús, que sea el Rey en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Primeramente reconocemos que lo necesitamos, que somos pecadores y que ya no queremos ofenderlo, ya no queremos pecar. Y le pedimos perdón y luego lo invitamos. Recuerden, Él no se forzará. Él quiere que lo invitemos a nuestro corazón. Y cuando Él entra, Él perdona nuestros pecados. Cada quien tiene su experiencia. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor y yo sentí un gozo, pero a la vez sentí una carga que se me levantó, como aquel pecado sobre mí se levantó. El Señor Jesús me lo quitó. Eso desde el 1973. Y desde entonces hasta aquí, el Rey de Reyes es el Señor de mi vida, de mi corazón. Oremos.